agradecer a la Universidad de la Tercera Edad la oportunidad de compartir con ustedes lo que hayamos podido estudiar y reflexionar sobre los temas geopolíticos. Y les voy a dejar ese mapa detrás para que ustedes se vayan haciendo idea de algo que me gustaría que tomen nota, y es un concepto que se denomina Isla Mundo. Isla Mundo, para que vayamos comprendiendo mejor cómo es la geopolítica y por qué estamos donde nos encontramos en este momento. Le daba las gracias a la Universidad de la Tercera Edad, al profesor Paolo Lugano y a ustedes en sentido general por, bueno, disponer de este tiempo para que podamos conversar sobre la geopolítica. Y este es un título. Les voy a pedir, por favor, que me presten la mayor atención posible, porque el título de la conferencia, la geopolítica para comprender las relaciones internacionales, esto no solamente es para que comprendan las relaciones internacionales, sino para que ustedes entiendan dónde están, porque son entes societarios, es decir, el ser humano obligatoriamente es gregario, y aparte de esto, la geopolítica incide cada día en su existencia. Y esto es lo que yo creo que es fundamental. Comprender que esto no es un término que está teóricamente definido y que nada tiene que impactarme o en nada me impacta. Por eso, comencemos por algo sencillo, para que ustedes tengan una idea mucho más lúcida del concepto. Casi todos los conceptos, y muy especialmente en este caso de geopolítica, ustedes van a ver que deriva del griego. En griego, geo es tierra. Graphein es la descripción o estudio cuando se habla de geografía. Pero cuando hablamos, para que ustedes tengan una idea clara de la geopolítica, cuando hablamos de geopolítica, estamos hablando de la tierra y su relación con la polis. ¿Qué es la polis? Que siempre estamos hablando de política. Polis es ciudad. Se refiere a la ciudad. Geopolítica, es decir, se refiere al Estado. En este caso, si vamos a hacer una definición de geopolítica, sería la relación de ese Estado con el mundo que le circunda, para ser como más puntual. Pero hay una definición sobre geopolítica que a mí me encanta, y es la siguiente. La geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. La geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la geografía? Pues la geografía tiene que ver en todo. Uno de los grandes inconvenientes que tenemos en el mundo multipolar que nos toca vivir hoy con la guerra de Ucrania, que es una demostración inequívoca de ese mundo multipolar, es que tenemos que pensar geográficamente. Porque ustedes se sientan en la mesa de su casa y ustedes comen pan, pero el 30% del trigo del planeta viene de Ucrania y de Rusia. ¿Lo sabían? Pero los precios de los commodities, es decir, de las materias primas, si un país como Ucrania, si un país como Rusia, que son de las mejores tierras para cultivar trigo, están en guerra, eso presiona y el trigo entonces aumenta en el mundo entero. Y eso se va a reflejar en sus casas. Pero hay otro commodity o materia prima que es el combustible, la energía. Entonces, Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo.
pero es el mayor productor de gas natural del planeta. Entonces, ¿qué va a pasar con las industrias? Por ejemplo, el gas natural ruso, el Nord Stream 1, que fue explotado, pero la industria alemana, que es una industria automotriz, esa industria siderúrgica, necesita una gran cantidad de energía. Pero, ¿y si el precio al que está consiguiendo la energía después de la guerra de Ucrania es 3 y 4 veces más? 3 y 4 veces más que el que tenían anteriormente. Un elemento que se llama competitividad. Entonces, ¿qué van a hacer las empresas alemanas automotrices? Tendrán que mudarse a otros lugares si no pueden conseguir ese precio barato. Pero si nos vamos entonces a la cebada, la gente que bebe cerveza tiene que prepararse porque el costo de la cerveza también va a aumentar. Entonces, es para ponerle solo con el caso de Ucrania. Pero pensamos nosotros que el arroz, entonces, que el maíz, todos esos productos, ¿es autosuficiente un país para tener café, cacao, arroz, vegetales? Por eso hay que pensar geográficamente. Ustedes han escuchado un término que hasta hay una marca de ropa que se llama Banana Republic, República Bananera. ¿Ustedes recuerdan cuando se dio un golpe de Estado en Guatemala al presidente Jacobo Arbenz por una reforma agraria que incluyó quitarle terreno a una compañía bananera que se llamaba United Fruit Company? Y ustedes saben qué es lo que pasa, que el banano o el guineo es uno de los productos que luego de haber sido traído a América por un obispo de Santo Domingo, que fue el que descubrió las Islas Galápagos, llamado Fray Tomás Berlanga, este rubro agrícola no puede producirse en las latitudes del norte. Tiene que ser en el trópico. Es una musácea. Entonces, hay productos, por ejemplo, como el cacao que viene del idioma nahuatl, porque el cacao es de la Mesoamérica, da muchas calorías, se necesita en los países fríos, porque la temperatura que tiene el cuerpo humano hay que mantenerla en base a calorías, pero eso no se puede producir en esas latitudes. Entonces, ¿qué nos indica? Que cuando pensamos geográficamente, estamos tomando en consideración algo que yo siempre digo. Primero, la alimentación, porque siempre reitero, el ser humano es un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo. Si la gente no come, se pone de mal humor. Si la gente no come, le da sueño cuando estudia. Si la madre no se alimenta bien, después el niño puede tener problemas. Si usted no se alimenta bien, tendrá también problemas de salud. Entonces, hay que pensar geográficamente cómo podemos conseguir o mantener la alimentación de los pueblos. Por eso, la geopolítica, luego ustedes van a escuchar un término que hizo carrera en la Segunda Guerra Mundial con el Tercer Reich. Reich significa reino. Si ustedes han visto las películas de la Segunda Guerra Mundial, verán que se hablaba del Tercer Reich alemán. Bueno, el primer Reich o reinado fue con Carlomagno y el segundo Reich fue con Otto von Bismarck a finales del siglo XIX. Y el Tercer Reich fue con Hitler. Pues ese Tercer Reich decía que necesitaba, eso viene de una teoría geopolítica de un geopolitólogo llamado Friedrich Ratzel, que hablaba del Lebensraum. ¿Y qué es el Lebensraum? El Lebensraum es el espacio vital.
Entonces, un Estado necesita materias primas, necesita un espacio que le pueda ayudar a qué, a suplir las necesidades que tenga ese Estado. ¿Por qué? Porque esta es la perspectiva que nos da Friedrich Ratzel del Estado como ser vivo. No se preocupen, esta presentación yo se la voy a pasar para que esos nombres alemanes, así, ustedes tengan los nombres. Entonces, y los conceptos también. Entonces, esa conciencia geográfica también nos indica algo que a veces no se toma en consideración. Ejemplo, el Caribe. El Caribe. Iván, se interrumpió el audio suyo. Ah, ¿me escuchan ahora? Se Sí, fue ahora sí, perdón. Sí. ¿Dónde me quedé? ¿Escucharon lo del espacio vital, Lebensraum? Sí. Ok, entonces les decía que en el Caribe, para que ustedes comprendan en la geopolítica, Estados Unidos, que es la principal potencia del planeta, ya que tenemos este concepto de espacio vital, Estados Unidos desarrolla entonces con algo que se llama el Manifiesto Destiny o Destino Manifiesto y algo que también ustedes todos deben buscar, que se llama la Doctrina Monroe de 1823. La Doctrina Monroe de América para los americanos, pero era América para los americanos para protegerla de los ingleses, de los franceses, de que potencias extraeuropeas no entraran al continente americano. Y les invito para que vean lo que es el juego de la geopolítica, como entonces el país que ayuda a Estados Unidos a libertarse, que es España, luego España le declara Estados Unidos la guerra en el 1898. Hay una figura, hay una figura que se llama Bernardo Galvez, que los invito a ustedes a que lo busquen. Bernardo Galvez es, junto a Winston Churchill, dos ciudadanos americanos honoríficos declarados por el Congreso de los Estados Unidos. La administración Obama en el año 2014 incluyó una foto de Bernardo Galvez en el Congreso de los Estados Unidos porque este señor fue el de la decisiva batalla de Pensacola. Ahí se hizo teniente coronel, una figura que ustedes habrán visto en la avenida Abraham Lincoln con Simón Bolívar, que de un parquecito que ahora están reparando ahí había un busto de Francisco Sebastián de Miranda. Francisco Sebastián de Miranda, que es el que incluye a Bolívar en el proyecto de liberar a esos virreinatos de España, estaba en esa batalla. Y esa batalla fue decisiva para que Estados Unidos se independizara de Inglaterra. Ese Estados Unidos, con esa doctrina Monroe, con ese destino manifiesto, hay un almirante que se llama Alfred Thayer Mahan, que tomando como referencia a los griegos y tomando como referencia a los romanos, dice que lo que hay que manejar son los mares. En griego, mare, mar es tálamo. Entonces, a esta doctrina geopolítica se le llama talasocracia. Y la talasocracia es el dominio de los mares. En el año 1898 había un presidente en Estados Unidos llamado William McKinley que fue asesinado y le sucedió a un presidente que ustedes conocerán, que fue el que se tomó Panamá, llamado Theodore Roosevelt. Y Theodore Roosevelt aplica lo que se conoce como el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. Y allí es donde ustedes van a ver en el 1899 lo que se conoce como la guerra hispanoamericana. Estados Unidos, usted ha oído hablar de que Estados Unidos tiene una base en Guantánamo. Fue ahí que se la tomó.
pero también se tomó Puerto Rico. Bueno, en Puerto Rico fue una compensación que Estados Unidos se tomó por haber sacado a los españoles de España. De hecho, en España hay una frase que dice, para significar que algo malo pasó, pero que la vida continúa su agitado curso: más perdimos cuando Cuba y volvimos cantando. También ahí España pierde las Islas Marianas. Ustedes han escuchado hablar de una isla que se llama Guam. Guam. La isla de Guam es una isla española. Era una isla española. Ustedes van a ver los apellidos de los que viven en las Islas Guam y son apellidos Garrido, Pérez, Balbuena, Ortiz, Casado, Castillo, Rodríguez, Frías. ¿Por qué? Porque las Islas Marianas fueron descubiertas cuando Samuel Jiménez, Hernando de Magallanes, hizo el recorrido que lo llevó hasta el Pacífico. Digo, no fue un viaje corto, porque Sebastián Elcano, que es el que termina de circunnavegar, le tomó 3 años. Es decir, que no fue un viaje tampoco muy placentero, porque de casi 200 y pico llegaron 16 vivos a Sevilla. Entonces, nosotros vemos que pierde Estados Unidos, pierde España, las Marianas, pierde. Entonces, Filipinas se ve obligada con el Tratado de París a darle Filipinas. Pero ¿qué pasa? Que se toma Cuba, pero que se toma Puerto Rico, pero que se toma las Islas Marianas. Dicho de paso, es bueno que ustedes sepan que las Filipinas son 7.500 islas y una isla como Mindanao tiene 105.000 kilómetros cuadrados. Y esto da y permite, y atención con lo que pasó la semana pasada, que un buque de Filipinas, según las noticias, un buque chino utilizó rayos láser. Y es que el gobierno actual de Filipinas, de Ferdinand Marcos, le ha permitido a Estados Unidos ampliar sus bases militares. Es decir, que de 5 bases, Estados Unidos tiene 9, incluyendo una que queda más al norte, muy cerca de Taiwán. Y esto, señores, es lo que permite, desde la perspectiva geopolítica, hacer proyección de poder. Me explico. No es lo mismo cuando usted tiene bases militares que les permite a las potencias enviar sus soldados, a usted dar la vuelta al mundo para enviar unos cuantos soldados. Entonces, esta teoría talasocrática también permite los pasos de mar. Hay algo que se llama cosmografía, y ahí fueron grandes los españoles. Por eso ustedes van a ver que de todo el Pacífico, por ejemplo, como fueron los cosmógrafos españoles los que tenían las informaciones, todo el Pacífico por más de 200 años fue español. Noten ustedes que hasta Alaska perteneció a España. Y desde el estado de Washington, déjenme decirle, desde el estado de Washington hasta Chile se hablaba español. Es más, desde Alaska, la toponimia, ¿recuerdan ustedes el término toponimia? Toponimia, es decir, nombre. La toponimia del oeste de los Estados Unidos e incluso Alaska, no sé si recuerdan un derramamiento de petróleo que hubo de un barco que se llamaba el Exxon Valdez, pero eso fue en la península de Valdez. ¿Por qué? Porque los españoles fueron los que nombraron toda esa zona. En todo el Pacífico, hoy, desde la Baja California, Estado de México, hasta Chile, solo se habla el idioma español. ¿Lo han notado? ¿Lo habían pensado? Sin embargo, en el Atlántico están los franceses, están los holandeses, están
los franceses. Lo importante es que ustedes tomen en consideración que esa teoría talasocrática toma en consideración la proyección de poder y el manejo de los mares. Y los mares, por ejemplo, si ese mapa que ustedes ven detrás de mí le indica a ustedes, fíjense, todo lo que está ahí, sin verme a mí, ustedes tienen ahí el único continente que está dividido por dos grandes masas de agua es el continente americano, una masa de agua con el océano Atlántico, otra masa de agua con el océano Pacífico. Pero ustedes se fijan que África lo que tiene es el canal del Suez. Es decir, que el Medio Oriente y África se unen, pero el Medio Oriente por Irán, entonces llega al Asia. Y si ustedes toman hacia el oeste, lo que sería el Cabo San Roque, allá en la península ibérica, en Portugal, ¿ustedes saben cómo se le llama eso? Se le llama la isla Mundo. Y esa isla Mundo, ¿qué sucede con ella? Que ahí viene otra teoría geopolítica. Y es la teoría geopolítica del Heartland, o la región cardíaca. ¿Por qué la teoría del Heartland es importante? Porque William Halford John Mackinder, inglés, recuerden que el siglo XIX era el siglo en que Britain rules the waves, es decir, Bretaña domina las olas. De cada 4 seres humanos, uno era súbdito de la reina Victoria. Y Juan Ortiz me dice, profesor, pero dígale a ellos que lo que dijo Mackinder fue que el que domina el Heartland domina la isla Mundo. Y el que domina la isla Mundo domina el planeta. ¿Dónde está ubicado Ucrania? En la zona del Heartland, igual que los Balcanes. Toda esa franja amplia que ustedes ven ahí en el Asia es parte de lo que se llama el Heartland. Ahora, hay otra doctrina que es la de Ringland. Esa doctrina pertenece a Speakman. Speakman decía, no es el Heartland, es el acceso al Heartland. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes habían pensado que en 1915, por ejemplo, hubo una invasión a Haití y en el 16 hubo otra aquí? ¿Ustedes la habían combinado esto con la doctrina talasocrática y poder mantener los intereses de las empresas estadounidenses y las materias primas que necesitaban? ¿Ustedes habían hecho esa combinación? ¿O ustedes habían hecho la combinación para pensar en que las independencias, por ejemplo, en América, la financió Reino Unido, porque era financió a Miranda, y después el primer préstamo que se hizo de la Nueva Granada se le hizo a la familia Rothschild y se hizo a través de los movimientos masónicos, de las logias masónicas que lo diseñó el Foreign Office británico con George Canning, porque en la geopolítica y más en el siglo XIX se necesitaba tener acceso a nuevos mercados. Pues esto es el manejo de los mares. ¿Los mares por qué? El 80% de las mercancías del mundo se siguen moviendo en contenedores. Pero si yo no tengo acceso a la zona de mayor producción, las tierras más fértiles del mundo que están en Ucrania, y por el otro lado tengo Rusia, que es un almacén de materias primas. Si yo no domino toda esa zona, ¿cómo yo, Reino Unido, me hago como imperio? ¿Están ustedes notando que el canal del Suez, que lo hizo Lesseps con los franceses y que era inglés y francés, y que Gamal Abdel Nasser en el 1956 lo nacionalizó y eso le provocó una guerra?
y que fue Eisenhower quien dijo, no, no, hey, deténganse ahí, franceses e ingleses, que ya ustedes no son potencias. Desde la Segunda Guerra Mundial, quienes marcamos la pauta en el mundo somos los rusos y nosotros. Pero ustedes saben qué pasa con esa zona del Canal del Suez, que el Canal del Suez evita dar la vuelta por el Mediterráneo, coger la zona del Atlántico y luego bajar por el Cabo de la Buena Esperanza, por donde van los cuatro rugientes, que son unas corrientes de agua terribles para las navegaciones. Entonces lo que tienen que hacer, en vez de darle la vuelta al África, solamente cogen el Mediterráneo y cruzan por el Canal de Suez. Y el Canal de Suez los lleva a ver, déjeme ver, ahí tengo a Ramón Milletti. Milletti, ¿usted sabe cómo se llama la pequeña franja que está ahí, que sale por el Mar Rojo, que sale al estrecho de Adén? ¿Usted sabe cómo se llama? Que, vamos a ver, Misael Herrera, ¿usted se recuerda cómo se llama? Disculpe, profesor, ¿dónde que estamos? Aquí en la parte qué del área? Canal del Suez, cuando usted coge el Mar Rojo, Mar de los Juncos, El para estrecho de salir. Berlín. No, eso se Estrecho llama de Baba Berlín. el Mandeba. No, Baba el Mandeba. Por eso es que ustedes van a ver ahí una base militar china, una base militar francesa, una base militar americana, porque por ahí del lado de Somalia hay piratas. Entonces, al frente ahí le queda Yemen, pero es que el Canal del Suez evita tener que dar la vuelta. Igual que el Canal de Panamá evita tener que dar la vuelta por el estrecho de Magallanes, donde los vientos son de 70 nudos, es decir, 150 kilómetros por hora. Y las olas, para los que les gusta surfear, son de 10 a 15 metros de altura. Así que imagínense ustedes a Lori Vergés allá dándose un paseíto en las encrespadas olas del estrecho de Magallanes, y ustedes se imaginan cuánto es el costo del transporte. Es decir, que todo esto ustedes tienen que verlo como parte de la manifestación de algo que nos enseñaron los fenicios, que por eso todavía siguen siendo comerciantes, y es nada más y nada menos que los intereses de los estados por producir más riqueza y por tener materias primas que les permita a ellos desarrollar tecnología, porque ahora vemos a América, y si la industria del futuro del automóvil se va a mover con batería, ¿dónde está la mayor cantidad de litio del mundo? En el triángulo del litio: Bolivia, Argentina y Chile. Entonces, son sitios claves. Y si estamos teniendo problemas por agua dulce, y la principal reserva de agua dulce del mundo está en el acuífero Guaraní, pues ahí hay que prestarle atención. Y si el mundo se mueve con combustible, ¿dónde está la mayor reserva de petróleo del planeta? Bueno, el profesor Lugano me dice, pero hable de los 500 derivados que tiene el petróleo, donde están los polímeros. Pero también el doctor Juan Ortiz dice, pero incluya la silicona que las mujeres utilizan ahora en la estética. Eso viene también del petróleo. ¿Y dónde está la mayor reserva? En Venezuela. Entonces, el mundo de la geopolítica lo que nos muestra es algo que yo quiero que ustedes nunca olviden. Y es que, como decía Lord Palmerston en el siglo XIX, los estados no tienen enemigos ni amigos permanentes, solo intereses. Esos sí son permanentes, los intereses.
Pero hay unos diseños geopolíticos estratégicos que tienen que ver con la proyección de ese Estado. Y el Estado como ser vivo debe buscar la forma de mantenerse. Les voy a dar un ejemplo. En geopolítica hay 4 bases que mantienen un Estado. Una es la económica, otra es la militar, otra es la tecnológica y otra es la cultural. Y en la cultural entra lo que se llama el soft power, que es un término que se utiliza, tengo que utilizar el anglicismo, pero es poder blando significa. Pero en la jerga de las relaciones internacionales, si usted no dice soft power y dice poder blando, la gente se queda como que usted quizás no maneja bien el término. Pues en esa política de poder blando, ustedes saben qué es lo que más ha mantenido al régimen cubano, el poder blando. Cuando ustedes vinieron a escuchar que en Haití hubo un terremoto, hace mucho tiempo que en Haití había médicos cubanos. Pero cuando ustedes van a Haití y buscan los médicos haitianos, en Haití no hay escuela de medicinas. Pues ustedes saben dónde la Fundación Aristide ha enviado más de 500 jóvenes a prepararse como médicos en Cuba. Pero cuando usted va a Pakistán, que hubo un terremoto, ahí había médicos cubanos. Pero cuando usted busca jóvenes que trabajen en el cine de la región, que no pueden ir a Hollywood porque la acumulación originaria de capital de nuestros países no les permite a los muchachos de clase baja ir a estudiar cine a Europa o a Estados Unidos, se van a la escuela de San Antonio de los Baños, que queda ¿dónde? En la Isla de la Juventud en Cuba. Entonces, eso se llama poder blando. Pero ustedes tienen embajada de Cuba desde Corea del Norte, que tiene muy pocas, hasta las Islas Seychelles. Y si se van al África, Todos los van a países. encontrar que todos los países de África tienen relaciones con Cuba y la élite gobernante de la mayoría de esos países estudió en Cuba. Eso se llama poder blando. Es otra forma de incidir. Y si lo ven reflejado en Hollywood, un modelo de cultura. Hollywood no solamente genera grandes riquezas para Estados Unidos, es una forma de poder blando, porque nos habla de qué, de su forma de vida, su modelo, y la gente lo quiere copiar. Aquí la mayoría de las mujeres quieren ser Kim Kardashian, porque cualquier mujer le gustaría ganar $900,000 por cada post que pone en Instagram, y eso se lo gana ella. Y que el presidente de los Estados Unidos la invite, porque ella tiene más seguidores que el presidente de los Estados Unidos. Eso es la cultura, ese elemento cultural. La parte militar es importante, pero la parte militar no en la cantidad de soldados que tiene un país, sino en la tecnología que un país desarrolla en el ámbito militar. ¿Por qué ustedes creen que la batalla de Kadesh, la más antigua conocida en la historia, es importante? Porque la batalla de Kadesh, Ramsés II, con Hattusil III utilizaba el bronce. Y por eso los hititas fueron los que pelearon con los egipcios. ¿Y por qué Estados Unidos sigue manteniendo hegemonía? Porque tiene los adelantos más grandes en el ámbito militar. Ahora, hay que reconocer que Rusia tiene armamento nuclear y Rusia tiene los misiles S-400. Entonces, ese es un elemento importante. Ahora, en lo económico, si bien Estados Unidos ha sido desplazado por China, que se ha convertido en la fábrica del mundo, la principal locomotora de la economía mundial es China. Ahora, el país con más fábricas del mundo es China. El segundo es Estados Unidos. Por eso ustedes ven la crisis de desempleo. Pero Estados Unidos tiene algo que le da incidencia en el mundo entero, en la parte económica, el dólar. Aunque haya abandonado el patrón Bretton Woods. Por eso esos elementos son importantes que ustedes lo tengan. Poder económico, poder militar, poder tecnológico y poder cultural. Y no olvidar nunca
que no existe peor desgracia para cualquier ser humano, no importa todo lo que tenga, si no comprende el mundo que le está tocando vivir. ¿Por qué? Porque terminarán tomando malas decisiones. Y no hay algo peor que usted no poder inteligir qué se está moviendo en el mundo y qué usted debe hacer. Y este mundo del siglo XXI se inició con una pandemia que nos pasó hace apenas 2 años, que aceleró procesos geopolíticos que ya estaban en marcha hacia el multilateralismo. Y la guerra de Ucrania nos habla de un proceso de desglobalización y de ruptura hacia 2 bloques, que es el bloque de Rusia con China y podríamos sumar incluso India. ¿Y qué sucede cuando desde la perspectiva geopolítica, según el gran geopolitólogo Robert Kaplan, esto sucede? El multilateralismo lleva a lo que se llama anarquía comparativa. ¿Qué quiere decir la anarquía comparativa? La anarquía comparativa es un proceso de incertidumbre mayor que el que existía cuando estaba la Guerra Fría. Señores, hasta aquí lo dejo. Yo creo que me pasé de tiempo, profesor Paolo. Usted Excelente, nunca se Raúl. pasa de tiempo, maestro Iván. De verdad, estoy boca abierta escuchándolo hablar, recordándome mis estudios, recordando las charlas tomadas por otros conferencistas y comparando sus palabras con mis recuerdos de juventud cuando estudiaba estos temas. Y honestamente estoy sin palabras. Así que no se pasó del tiempo. Nos dejó a todos boca abierta. El punto es, ¿tiene usted tiempo para compartir alguna pregunta? Sí. Yo tengo 20 minutos, 15 minutos. Que Ok. hagan preguntas. A este punto, por favor, con orden, vamos a aprovechar de estos 15 minutos que don Iván nos pone a disposición para satisfacer nuestras inquietudes y nuestra pregunta. Empezamos con Liki, después Sas Job. Por favor, la pregunta directa, no hagan segundas conferencias. Lleguen Sí. directo al grano. Sí. Muchísimas gracias. Excelente la exponencia del maestro Gastón. Mi pregunta va, ¿en qué parará la guerra y quién la ganará? La guerra de Rusia en Ucrania. Y si se va directo a un mundo multipolar o se quedaría un mundo unipolar. Mire, las guerras todas se sabe cómo se inician, pero nunca cómo terminan. Eso lo demuestra la historia de la humanidad. Y la historia es la maestra de la vida, como decían los romanos. Un mundo unipolar, difícil. Hay un tema que yo creo que debemos tomar en consideración. Si India ya tiene más habitantes que China e India, que fue una colonia inglesa, aporta el 7% del Producto Interno Bruto del mundo, y gran parte de las personas que están en el negocio del capitalismo de la vigilancia, que es ese capitalismo que nosotros tenemos ahora a través de las redes, que una muchacha por hacer promesa de coito sin garantías, eso no le va a gustar mucho al amigo Porfirio Martínez que lo diga, pero hay unas muchachas que están en OnlyFans que ganan $150,000 mensuales siendo de San José de las Matas. Y recomiendan no estudiar, porque en ese capitalismo de la vigilancia hay gente que se hace rica sin haber estudiado. Y si la India, el que dirige Google es de la India, y si Bangalore desarrolló gran parte de esa empresa tecnológica que está en el mundo de softwares, hay que pensar en India, pero hay que pensar también en China. No se puede dejar detrás a China. Y esto es importante para nosotros en el mundo occidental. Bueno, yo les soy muy honesto.
Existe la homosexualidad desde que ustedes ven los dibujos de arte rupestre en las cuevas de Altamira. Pero nunca la humanidad podría extenderse y sobrevivir si la especie solamente se dedica a ver el mundo desde la perspectiva vaginocéntrica y falocéntrica. Es decir, un ser humano no solamente debe existir por el sexo, debe existir un sentido de comunidad. Y si Occidente olvida que el neandertal desapareció porque el Homo sapiens tuvo mayor sentido de protección de la familia, entonces Occidente le va a pasar lo que está sucediendo ahora mismo en Europa, que el único país que tiene una tasa de natalidad estable es Francia, y es con musulmanes, cuando Occidente se creó en base al cristianismo. En el 1950, Octavia Royer y Fleuris Rojas y Angie Rodríguez, Europa tiene 35% de la población mundial. ¿Ustedes saben cuánto tiene? El 7%. Y eso hay que tomarlo en consideración. Y si hay una religión, y esto es poder blando, que ha crecido más que el cristianismo en el siglo XX y el XXI, y vayan a Haití, donde hay más de 15 madrazas, y las mezquitas, las cifras que tengo varían. Ahí tengo cifras que van de 30, hay gente que me han pasado información de que hay 40. Entonces, ustedes van a tener que, por la baja población, más que Occidente perdió de vista lo que químicamente le dio la fórmula del triunfo, quiera sí o no, que fue el cristianismo, porque el cristianismo fue el que permitió, con la reforma de Lutero, las guerras religiosas y la guerra de los 30 años, que fue la que llevó a la paz de Westfalia, que dio el Estado laico en 1648. Y esto deberían tomarlo muy en cuenta las mujeres, porque en un mundo musulmán no tendrían muchas oportunidades. No es que el profesor Paolo me haya enviado el libro de Oriana Falaci. No. Es un asunto de realismo político. Lettera a un bambino nunca nato. Entonces, tenemos que ver la guerra de Ucrania, en que evidentemente no se sabe dónde podría terminar, y ese es el gran problema. Y estar consciente de que este es un mundo tan multilateral que un país como Irán tiene incidencia en el Líbano, tiene incidencia en los Emiratos del Golfo. Y hasta el terremoto, Turquía le vendía drones a Ucrania, pero tenía negocios con Rusia. Y cuando había que sacar trigo de Ucrania, no era Antonio Guterres de Naciones Unidas que lo conseguía, era Recep Tayyip Erdogan. Eso es multilateralismo. Y hay que tomar en cuenta un país que yo les invito a estudiar, que tiene 17.500 islas, pero ahí está Java y está Sumatra, que es Indonesia, que ese es un país que deben tomar en cuenta para el futuro. La próxima pregunta. Sas Club, después Martín. Sas. Bien, buenas tardes. Omar Pérez le habla. Desearía preguntarle por qué un país tan hermoso y con tan grandes recursos e inconmensurables recursos naturales, siderúrgicos, aeronáutica, potencia militar, potencia hídrica, como Brasil no ha jugado un rol en el desarrollo del Cono Sur y Suramérica. ¿Por qué? ¿Cuáles son el impedimento que ha tenido ese país frente al orden mundial de poder desarrollar
una política económica de cara a América del Sur y el Caribe? Mira qué sucede. La geografía también determina. Brasil, aunque Stefan Zweig, la gente lo conoce como Stefan Zweig, decía que Brasil era el país del futuro. El futuro para Brasil está muy en futuro. Porque la propia geografía de la Amazonía, la propia geografía que tiene tan complicada ahí, los ingleses le pusieron un estado tapón, lo que se llama buffer state en Uruguay. Los uruguayos no les gustaría que uno dijera esto, yo lo digo con mucho respeto, es un país que quiero mucho, pero Inglaterra decidió hasta en la guerra de la Triple Alianza en contra de Paraguay, que lo dejaron sin todos los hombres mayores de 12 años los eliminaron. Y es que Brasil también ha tenido sus problemas internos. Brasil surgió como reino, recuerden ustedes, Carlota Joaquina y Joao I, que es el que da el grito de Fico, y deciden, bueno, lo que quieren es monarquía parlamentaria van a tener. Pero eso prolongó también la esclavitud. Y ese Brasil, son muchos Brasiles, déjenme decirle. Y es un país que, contrario a Estados Unidos, que mucha gente no se da cuenta, que en verdad hasta cierto punto hay un destino manifiesto, porque Estados Unidos no tiene el problema que sí tiene, ¿me escuchan? Sí, te están escuchando. Ok, porque así que la pantalla se puso en blanco. Estados Unidos tiene a Canadá al norte, tiene a México al sur, pero Rusia tiene 16 países que le hacen frontera. Entonces Brasil, lamentablemente, si quiere expandirse, por ejemplo, hacia el oeste, va a tener los Andes ahí. Brasil también ha faltado, déjenme decirles, ha faltado también en ese Brasil una élite política más comprometida con el futuro de ese pueblo. Pero hay unas condiciones que son geográficas, hay unas condiciones políticas que se han dado también, y aquí entra lo que se llama la teoría de los ciclos hegemónicos de la geopolítica en un proceso que se conoce como la modernidad, es decir, desde el siglo XVI hasta recientemente, y ahí no entraba Brasil. Brasil sí podría perfilarse como un país del futuro en el siglo XXI, pero no en ese de los ciclos hegemónicos que era para Europa. La próxima pregunta. Martín, por favor. Martín, por favor. Martín Medina. No entiendo, se silenció Iván. Iván, tu micrófono está apagado. Iván, su micrófono, por favor. Martín, su pregunta. Sí, alguien silenció todos los micrófonos, eso fue lo que pasó. Ok. Y también la cámara, cámara no la puedo abrir. Dice que el anfitrión fue que lo para sacar a cosas, pero no te preocupes, puedes hablar tranquilamente, te estamos escuchando. Ok. Escucho. Sí, Martín, si tiene alguna pregunta, si Martín no interviene, que Ramón haga su pregunta. Ramón Michetti. Sí, cómo no, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, le escucho. Cómo no, gracias, doctor. Un placer. Igual. La pregunta nuestra es con respecto a la globalización y la geopolítica. ¿Cómo entra en estos países, en
que se están alejando de la democracia, en el caso de Nicaragua, Venezuela y obviamente Haití. ¿Cómo entra todo ese proceso en esos países que han tenido situaciones de derechos fundamentales y todo eso? Bueno, lo que pasa es que el tema democrático es difícil donde no hay una visión común de destino entre su élite política y su élite económica, tener una real y eficiente democracia. Lo que tendríamos es pornocracia. Una ventaja de la democracia, como decía Lampedusa en El Gato Pardo, es que usted puede cada 4 o cada 5 años, cada vez que se vote, cambiarlo todo para que todo siga igual. Pero mientras tanto, las condiciones de la gente no cambian. Y donde usted ve debilidad de las democracias es porque usted tiene situaciones de pobreza, de seguridad y lamentablemente en los países que usted citó tienen sus peculiaridades. Y también, déjeme decirle, hay mucha arrogancia de nuestra parte. ¿Y quién le ha dicho a usted que la democracia puede aplicarse en todos los países? O por ejemplo, ustedes saben lo que es haberle impuesto a Haití una democracia parlamentaria, como si fuese Francia. Pero los pueblos usted tiene que ver la historia y ver la composición social y ver las adecuaciones. Si los europeos que tienen unas experiencias fratricidas terribles, el sistema parlamentario todavía genera muchísimos inconvenientes. Pregúntele al profesor Lugano cuántos presidentes han tenido allí en Italia. Es más, tuvieron un presidente que lo mandaron a buscar, fue de la Unión Europea sin haber votado por él. Es decir, la democracia, nosotros aquí en Occidente pensamos que eso es como una medicina, como una vacuna que se puede poner en todo el mundo. Y la democracia, déjenme decirle, tiene grandes enemigos. Un enemigo muy grande para la democracia sigue siendo la corrupción, la pobreza. Y uno que le está dando duro a la democracia es la inseguridad, la violencia que generan los grandes grupos mafiosos del mundo con el tema de las drogas. Y ese sí es un desafío grande. La próxima pregunta. José Mirabal, por favor, y no sé si tenemos tiempo. Vamos a terminar la pregunta con Cristian, o sea, lo que están Miguel, Francisco y Cristian, porque no, y Xiomara que llegó ahora, porque no con la pregunta, porque no nos va a dar tiempo, estamos aprovechando demasiado de nuestro anfitrión, don Iván. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sin desperdicio realmente lo que hemos aprendido en este corto tiempo. Y la experiencia que tiene usted, profesor, nos gustaría tenerlo por más tiempo, escuchando más cosas, pero nada. Me va orientada con la pregunta que hizo Vicky sobre la guerra de Ucrania y Rusia, cómo está impactando a nivel geopolítico actualmente esas crisis que han generado con las restricciones que le ha puesto a Rusia y cómo esto, ¿verdad?, nos va a afectar a todos a nivel geopolítico. Bueno, lo primero es que usted está viendo que en América Latina esto se ha reflejado en aumento de la inflación, lo mismo que en Europa, porque los europeos en gran medida están siendo fuertemente afectados. Y yo creo que seguirá socavando aún más las democracias, porque esto le abrirá espacio a los políticos populistas. Y las empresas energéticas les irá muy bien. La industria armamentística, por ejemplo, no sé si vieron las noticias que en Ucrania se han acabado muchos de los armamentos y que están, por ejemplo, solicitándole a Suiza que se dé rápido con unas municiones que hay que entregar. Pero mientras tanto están muriendo ucranianos, están muriendo rusos, que son seres humanos. Y yo en un momento llegué a pensar, después de mucho tiempo encerrado en la casa con la COVID y dando seguimiento a tanta gente que ya estaba loca porque abrieran las iglesias para ir a orar
Estaba la gente ya desesperada porque las iglesias abrieran de toda índole, porque ya habían llegado a un nivel de espiritualidad gracias a la fragilidad que el COVID les presentó, que conllevaba su vida, que yo creía que íbamos a tener un mundo mejor. Digo, yo tengo que ser honesto. Si buscan algunas conferencias mías en pleno COVID, yo llegué a decir que el ser humano no cambiaba su naturaleza, que la gente hablaba así porque estaba asustado en el momento y lo tenían trancado en su casa. Pero desde que lo soltaran, que salieran, el ser humano iba a volver a hacer lo mismo. Pero la realidad es que después de una epidemia como la COVID y después de hablar por tantos años de cambio climático y los efectos que eso tiene en el mundo, hemos dejado los temas fundamentales del cambio climático, de la pobreza, de la inseguridad, para irnos a una guerra absurda, una guerra que evidentemente pudo haberse evitado. Y esa guerra de Ucrania es como la caja de Pandora que se abrió y será difícil nosotros poder volver a entrar todos los demonios que esa caja nos abrió. Profesor, yo voy a decirle algo. Me comprometo con ustedes en la universidad que me escriban mañana a buscar un espacio antes de que yo tenga que cumplir compromisos fuera para darles una charla presencial allá en la universidad. Yo con muchísimo gusto, ustedes me dicen, yo miro a ver cómo está la agenda y yo puedo ir por la universidad y presencial, yo puedo compartir con ustedes y hacemos y trabajamos Mesa redonda. uno de los Podemos temas hacer geopolíticos. un debate en mesa redonda que le dejaría espacio a todas las preguntas que cada uno de nosotros tiene dentro de sí y que quisiera hacer, pero sabe que por cuestiones de tiempo ya no es posible. Pedimos disculpas a los que estaban en cola, pero de verdad nuestro conferencista, el excelentísimo embajador Iván Gatón, no puede ya quedarse más con nosotros en este momento por compromisos previos. Quisiera terminar dando las gracias a todos los participantes, a nuestro conferencista en primer lugar, a la maestra Ingrid Henao, directora de posgrado, que es la anfitriona de este día dentro de la jornada científica. Ingrid tomará contacto con usted, Iván, para agradecerle de persona su participación y para coordinar una actividad presencial antes que usted tenga que cumplir con los compromisos en el extranjero que le corresponden con su rol de embajador como representante de nuestra maravillosa media isla, como la llamo yo. Gracias a todos de nuevo, gracias a todas las autoridades, encabezada por nuestra señora rectora, la maestra Altagracia Núñez, nuestra vicerrectora académica, que en Rosa, el vicerrector Marino, la vicerrectora administrativa Fanny Adames, todo el cuerpo de los decanos y de los directivos de la universidad, los facilitadores que nos han acompañado y nuestros queridos participantes, todos miembros de esta maravillosa familia uteísta que nos caracteriza por ser así, tan humanos, tan sencillos, tan prácticos. Iván, gracias por ser parte de nuestra familia y de nuevo a todos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta maravillosa hora que don Iván nos regaló para conocer un chin más de nuestro mundo, para conocer un chin más de nuestra realidad, para entender que lo que pasa fuera de nuestras fronteras de una u otra forma incide en nuestra vida e incide a veces de forma trágica. Iván, distinguidos todos, muchísimas gracias y nuestro próximo apuntamiento será en una conferencia presencial a las 7 de la tarde en el centro en el salón de actos de la UTE, donde estará presente nuestra viceministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la doctora Evarista, que dictará su conferencia presencial en este caso. Y el próximo día, hasta el sábado, nuestra jornada científica estará activa para cerrar al mediodía del sábado este recorrido de 2 semanas intensas que hemos compartido lado a lado con todo. Don Iván, de nuevo, de corazón, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias. Un privilegio haber estado en esta Gracias, conferencia.